Buenas tardes. Vamos a cubrir la semana del 27 de abril al 1 de mayo. Y les cambié el fondo para que sea un poquito más divertido y más alegre. Es el fondo en los Hamptons, que está muy lindo. Finalmente ha salido el sol y el clima ha mejorado un poco. El pelo más o menos, de a poco va creciendo y mejorando también. Esta fue la semana de dos cosas muy importantes. La semana de la visibilidad y la semana de la gran apertura, de la pospandemia o el tema de pandemia. Vamos un poco a hablar de la visibilidad. Recuerden que recomendamos comprar un poquito más de riesgo, comprar un poquito más de activos de riesgo, principalmente acciones, un 5% más o menos, en función de que se ve más claridad de cómo se va resolviendo el tema. No digo que vaya terminando, pero por lo menos cómo va avanzando y cómo de a poco los países, los estados, las provincias se animan a ir abriendo de alguna manera el nivel de actividad económica. Pero antes que eso, tuvimos muchos reportes de compañías y de vuelta uno de estos temas favoritos ha sido el tema de la visibilidad. Claramente el hecho de aquellas compañías que pudieron reportar y reportaron con algunas buenas ganancias. Nombres como Advanced Micro Device, Facebook, Microsoft, Google, Apple, todas reportaron buen crecimiento y si bien hubo algunos tweaks aquí y allí o algunos detalles de un lado o del otro, en general la percepción fue positiva. El mercado no hizo nada en la semana, 0,2% de baja, principalmente porque sobre el fin de la semana el tema internacional se recalentó bastante con comentarios cada vez más agresivos, diría, o por lo menos certeros, de que aparentemente el virus se escapó no intencionalmente de un laboratorio de biológico en China, que es sabido que están ahí, no es ningún misterio, pero aparentemente se produjo un accidente. Una cosa es del estilo Chernobyl, y que obviamente las autoridades de China lo escondieron, no obraron como debería haber mandado el protocolo. De vuelta, esta es evidencia donde más y más los líderes del mundo lo han dicho, han sido vocales sobre el tema, lo han comentado sin mucho empacho en las últimas 48, 72 horas, y esto ha aumentado el temor de que pueda haber represalias, sanciones entre China y Estados Unidos, y por eso el mercado se dio un poco vuelta sobre el viernes. Pero antes que eso, como dijimos, se hizo una clara diferencia entre los que tienen y los que no tienen. Las que están complicadas siguen siendo las aerolíneas, las compañías de energía, las compañías de alquileres de autos, rumor de que Hertz se presentaría en concurso de acreedores y demás por toda esta temática. Con lo cual, lo vamos a seguir viendo y comentando, como siempre, en Winston. El segundo tema es pandemia, y empezó la apertura, y digamos, todos los infectólogos, todos los expertos hablan de la cautela de ir despacio, tratar de medir lo máximo que se pueda, y porque históricamente, de vuelta, la historia es aquella de la pandemia de la gripe española, la segunda ola mató más gente que la primera, e inclusive la tercera mató más gente que la segunda. La historia de este tipo de virus es que tienden a durar aproximadamente 2 años. El mundo ha cambiado, es muy distinto, hay muchos test, hay mucha velocidad con el tema de la vacuna. Gilead, una de las grandes empresas de biotecnología de Estados Unidos, logró aprobación de esta red Simivir, que aparentemente ayuda en el tratamiento de emergencia. No es la solución completa, pero empieza a ser uno de los cócteles que ayuda. Parecido al tema del HIV-Sida. Recuerden que en su momento empezaron a aparecer los cócteles para tratar el HIV que no se convierta en SIDA, básicamente el virus, y al principio había algunos éxitos y después hubo más. Mucho comentario y ruido con el tema de la vacuna, todavía no hay nada, pero recordemos, aun cuando la aprueben, va a haber que producir cientos de millones de dosis, lo cual probablemente lleve algún tiempo. El gran tema es un poco la apertura, las ciudades, los países que de a poco van abriendo y un poco las industrias. Muy golpeada la industria de los restaurantes, entretenimiento, aquellas donde se produzcan aglomeraciones de gente de manera aleatoria, que no se conocen. Distinto es la fábrica, la empresa, donde, por ejemplo, en Italia ya abrieron algunas industrias y van testeando a todos los empleados que entran y luego de que ya entraron y están bien, ahí todos los días le chequean la temperatura. Lo mismo en Estados Unidos. Con lo cual, en un universo conocido, más o menos se puede volver a cierta normalidad.
en un universo desconocido, como es un pub, un restaurante, un evento deportivo, un concierto, aún es más complicado y todavía no hay una respuesta muy certera al respecto. Con lo cual, digamos, sigue siendo un poco la preocupación. El número de casos en gran parte del mundo está desacelerando, está relativamente, digamos, bien. En algunos otros lugares, principalmente en Rusia y Brasil, hay una fuerte aceleración de casos. Probablemente la pandemia llegó más tarde y ha infectado. Y siempre, hablando de Brasil, hablamos mucho la semana, el temor, principalmente en Latinoamérica, donde hay 90 millones de familias, no personas, familias que viven en condiciones precarias, las llamadas villas barrios, favelas, y que una vez que el virus entre ahí puede tener un altísimo nivel de mortandad. Lo hemos visto en las cárceles, por ejemplo, donde hay mucha concentración de gente. Ha habido este problema en Estados Unidos, un motín muy violento y mortal en Venezuela, donde la gente quiso salir, y en la Argentina la liberación de algunos presos que ha generado muchísimo ruido político. Con lo cual, ese es un tema que todavía está y sigue. De vuelta, y si bien los países han relajado las medidas y han hecho alguna apertura, es todavía muy pequeño de vuelta, porque los infectólogos siguen muy cautos con el tema de una segunda ola. Warren Buffett dio la reunión de inversores esta semana y lo que llamó mucho la atención, dos cosas que me llamaron la atención, que dijo que en este entorno no compró nada, con lo cual sabrá algo que nosotros no sepamos, que con la semejante baja del mercado, nada de los mercados, nada lo tentó. Y lo otro que dijo es que vendió todas sus posiciones en las aerolíneas. Recuerden, había comprado bastante de Delta y de Southwestern Airlines y aparentemente las vendió. Son probablemente las aerolíneas las que enfrenten los peores desafíos en esta situación. ¿Cuándo la gente va a volver a viajar? ¿Cómo va a viajar? El temor de subirse a un avión, que es un evento un lugar totalmente cerrado, y confiar que los sistemas de ventilación y filtración funcionen, etcétera, etcétera, realmente le pone a la industria una enorme cantidad de desafíos. Vamos a ver cómo se resuelve. El otro foco de la semana fue el petróleo. Después de una estrepitosa caída, rebote, vuelta a caer. El viernes las compañías reportaron y, por ejemplo, ExxonMobil pierde plata por primera vez en 3 décadas, British Petroleum corta por primera vez el dividendo desde la Segunda Guerra Mundial. Claramente una industria con muchísimos problemas, exceso de oferta, falta, caída en la demanda. Encima, los países productores de petróleo, que recuerden, no obedecen a las reglas del mercado en el corto y mediano plazo. En el largo plazo sí, pero son dueños de todas compañías petroleras controladas, muchas de ellas no públicas, básicamente echando un poco más, como diría, echando leña al fuego. Si les gusta, probablemente comprar un poco de Chevron, British Petroleum, British Petroleum, Chevron, Exxon, o XLE, el índice, que sin duda ninguna está muy, muy tirado. En un artículo largo en Barrons hablando de eso. Hay value, no cabe duda, pero hay que ver cómo sigue, cómo se recupera, cómo avanza en el tiempo. Argentina, tenemos la primer límite para la oferta de bonos, es este miércoles, puede que la extiendan. Aparentemente no habría acuerdo. Lo último que recabamos y escuchamos en Argentina es que el presidente mismo tiene deseo de acordar. Aparentemente no estamos muy lejos de estar en acuerdo con los bonistas, porque el presidente ya tiene demasiados problemas con lo que está sucediendo en la Argentina como para tener uno más, un país en default, con todo lo que esto genera. Y sobre todo que a lo mejor con alguna pequeña entrega, sobre todo lo de vuelta, lo hemos conversado bastante, en pagar algún cupón en este periodo de gracia que piden, devengar por lo menos un cupón, no irse a cero, pensamos que puede ser razonable, interesante. Con lo cual vamos a ver cómo nos acercamos a ese miércoles, donde tenemos el primer vencimiento, si hay una extensión, etcétera, etcétera. Mercados emergentes finalmente empiezan a encontrar un poco de piso, enorme caída, una salida de casi 100.000 millones de dólares de emergentes, mucho peor que la crisis del 2008 y otras crisis, pero cuando uno empieza a mirar el índice de JP Morgan de monedas, vemos que empieza a haber alguna estabilidad, un poco mejor. De hecho, la semana, más allá de todas las noticias que sufrió el presidente Bolsonaro con la renuncia de sus ministros, problemas políticos con las alianzas, la palabra juicio político vuelve al tapete, empezó a haber un rally. Es como que ya encontró un piso, descontó. Recordemos, Brasil
50 y pico por ciento abajo en lo que va del año, uno de los peores mercados, 50%. Pero empezó a encontrar su piso, lo mismo un poco con el mercado ruso. La Fed anunció, sin dar detalles, pero que dijo que va a usar todas las herramientas necesarias para sostener el nivel de actividad económica. Recordemos, la misión de la Fed es cuidar el peso o el dólar, digamos, el valor, eso quiere decir frenar la inflación, y una vez que la inflación está controlada, ayudar a que la economía obtenga pleno empleo. Con lo cual la Fed dijo que va a desplegar un conjunto de herramientas que sean necesarias para asegurarse que la economía no se detenga y funcione. No el mercado, la Fed. Por default, el mercado la sigue y acompaña. Como siempre dicen, nunca hay que pelearse con la Fed y seguirle el ritmo. Con lo cual, vamos a ver qué medidas puede haber. Compró bonos corporativos, pues está comprando bonos de algunas municipalidades y también podría comprar bonos que no son de grado de inversión, los famosos junk bonds, con lo cual vemos un poco ahí lo que pasa. El jueves tuvimos la peor caída de lo que es ventas minoristas, el consumidor 7,5%, la peor caída desde el año 59, cuando arrancó las mediciones. Y el tema es, recuerden, lo conversamos bastante en este foro, durante los últimos años el consumidor cada vez es una parte más importante del PBI, casi el 80% del PBI en Estados Unidos es consumo privado. Claramente vamos a ver probablemente números, estamos hablando de que este viernes tenemos el número de empleo donde el consenso es 21 millones de pérdidas de empleo. Vuelvo a repetir, 21 millones de empleos, casi el 18% de la fuerza laboral de Estados Unidos, obviamente un número que es 10 veces más alto que el peor número que nunca se registró y una tasa de desempleo cercana al 16%. Con esos números, claramente el consumidor va a estar muy golpeado, va a consumir muy poco. Encima hay una tendencia a aumentar el ahorro por la incertidumbre del salario de los que tienen trabajo, por la incertidumbre de cuándo vamos a volver a la normalidad que tenemos todos, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y un poco en función a eso, la preocupación de cómo sigue. Pero esto es un poco mirar el espejo retrovisor para atrás. Lo que el mercado trata de ver y mirar es qué pasa en el futuro, cuándo abrimos, cómo abrimos, con qué tipo de rapidez se pueden recuperar las cosas y otros elementos, como dijimos el jueves y viernes, tensión geopolítica con respecto a este tema de China. Eso fue todo, como siempre, todas las mañanas, 9 de la mañana, en vivo desde Nueva York. Si quieren encontrar más informaciones, nos buscan en nuestra página winston.capital. Que tengan buena semana.